Vamos a trabajar a continuación el artículo allí ofrecido en la página de Classroom del autor Ángel Pérez Gómez. Las funciones de la escuela. Saben ustedes que seguramente cuando se encontraron con este texto les habrá sido un poco difícil entender algunos términos, y esto es debido a que el autor escribe en forma completa y este texto atiende a diversos paradigmas y extractos propios de la terminología que corresponden a las ciencias que utiliza el autor, de la antropología, la filosofía, la sociología, ideologías, cultura, la lógica, la ética, la historia, políticas educativas y también la economía. En términos generales, ¿verdad? Todo para expresar algunos puntos relevantes o importantes. Yo cuando leía el texto me hacía algunas preguntas, y tal vez les sugiero a ustedes que también lo hagan de esa forma, como para poder ir entendiendo y comprendiendo algunos conceptos y tener algunas respuestas a lo que ustedes van leyendo. Algunas de las preguntas que yo me hice fue: ¿cuál es la función social de la escuela? ¿Cuáles son los mecanismos de socialización de la escuela? ¿Qué es la escuela reproductora? ¿Cuál es la función de la escuela en sí? ¿Y cuál es la función de la escuela en la identidad? ¿No? Eh, todas estas preguntas uno se va haciendo para poder también, trabajando los textos principales, como por ejemplo el 1.1, que está titulado como la educación y la socialización. Aquí el autor refiere a la relación de la educación y la socialización, y viceversa, a la acción creada entre una persona cualquiera, fuera su función y rol en la educación, y estudiantes que han de venir a ese espacio con bases de conocimientos diversos y que compartirán de esos determinados conocimientos a través de la acción socializadora que se genera entre grupos humanos reducidos. La socialización en términos generales, el autor lo define como la participación activa, singular, yo le agrego irrepetible, activa de cada persona entre ese grupo reducido de estudiantes. ¿Sí? Existen otras instituciones que en forma paralela socializan también, como la escuela. Puede ser la familia como primera configuración de apoyo, así también la ley de educación actual lo describe, el club social, cualquiera, el barrio, la iglesia, los medios de comunicación como la radio y la televisión. Estos también son considerados como socializadores en primera instancia o primarios en este proceso. Cuando habla el autor del carácter plural y complejo del proceso de socialización, aquí se refiere a la complejidad de la sociedad contemporánea. Es necesario tener en claro cuáles son los objetivos diseñados en educación y qué quiere obtener como resultado este sistema educativo. Los sociólogos de la educación afirman que la escuela los prepara a todos los estudiantes para el mundo futuro del trabajo, con igualdad de oportunidades para todos. También mencionan que hay una preparación para la incorporación de la vida adulta y pública, ser y hacer, en el mercado del trabajo. La escuela transmisora de ideologías y valores, culturas, derechos, capacidades y destrezas individuales, capaces de trabajarlo en forma grupal con el pequeño grupo humano. Cada uno de estos estudiantes deberán ser aptos para el mundo del mercado asalariado. Es lo que está sucediendo en la vida actual. También el autor habla de una correspondencia de la socialización donde se funciona la educación escolar con la educación familiar, donde la estructura de la escuela redirecciona con intervenciones enmarcadas en la vida social, cultural, política, democrática y el uso de la libertad individual.
En el texto o en el fragmento, los mecanismos de socialización de la escuela, allí hay una selección y organización de contenidos. El autor se refiere a eso, ¿verdad? ¿Qué materias y qué contenidos se deben enseñar a los estudiantes? También se va trabajando un orden y un espacio y del tiempo, como también la organización de nuestro sistema educativo, el tiempo de obediencia y el tiempo de cumplimiento de horarios. El autor va mencionando también algunas contradicciones en el proceso de la socialización de la escuela. Aquí se refiere a un escenario permanente en el cual se muestran conflictos consecutivos e interacciones donde se intercambian ideas, valores e intereses diferentes y a menudo enfrentados. Allí se generan algunas fisuras y se refiere a las características plurales que en ocasiones son contradictorias en relación al ámbito del trabajo. Existe también un proceso de negociación en el cual en el sistema de socialización y educación se va llevando a cabo a través de un referente educativo. Ese referente educativo puede ser un profesor, un tutor, un preceptor, que va generando en ese proceso de negociación en los estudiantes una apertura y una disposición a hacer al trabajo áulico. El hacer para aprender. En la escuela existen espacios de autonomía que rompen con lo conservador. Se evidencia una incompatibilidad también entre las esferas. Cuando habla de este término esfera, de la vida social se refiere a la política de consumo, a la convivencia familiar en las sociedades donde existe la democracia. Entre otras palabras, la función de la escuela es cuando el estudiante en la escuela tiene autonomía y tiene participación de una manera activa que proviene de este proceso de lo que tiene anteriormente, de lo que trae, encontrándose con todo un paquete de conocimientos impartidos en la institución educativa, la escuela. El autor refiere a lo interno y a lo externo, en este caso, a lo intrínseco y a lo que está por fuera, a lo que resalta la cultura dominante. La función educativa de la escuela en la sociedad postindustrial contemporánea, yo ahora la llamaría a una sociedad tecnopolista, donde todo se atraviesa a través de las redes sociales. Se concreta a través de dos ejes de intervención. Aquí lo expresa el autor. Uno de esos ejes es atender y organizar las acciones compensatorias ante la desigualdad del origen, mediante la atención y el respeto ante la desigualdad y la diversidad. Y el segundo eje sería en crear y facilitar conocimientos y reestructuración de conductas que un estudiante vivencia en su vida paralela y anterior a la escuela. Es importante hacer una reflexión en relación a lo que el autor va mencionando. Hay muchísimos datos más importantes también, o complementarios. Me gustaría que vos también busques algunos complementos de los cuales pueden ir acompañando a lo que te estuve mencionando anteriormente. Deseo que puedas disfrutar de esta cátedra y poder encontrarnos próximamente en algunas de las reuniones virtuales. Hasta luego. Muchas gracias.